Buenos días, chicos. Hoy en física a través del medio virtual estudiaremos las transformaciones de los gases, de los estados de los gases. Ustedes esto van a leer el marco teórico en el libro de texto desde la página 15 hasta la página 20. Y nosotros directamente por razones de tiempo iremos a las transformaciones que puede sufrir cierta masa de gas. Esas transformaciones se estudian a través de leyes físicas, las cuales fueron comprobadas experimentalmente. La primera ley que estudiaremos es la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley trata sobre la transformación isotérmica de una masa de gas. Isotérmica significa a temperatura constante. Para eso consideramos un recipiente que contiene cierta masa de gas, masa M, sometida a diferentes presiones. Supongamos que tenemos acá en el estado 1, tenemos aquí el volumen ocupado por la masa de gas es V1 y la presión es P1. En el estado 2 tenemos mayor presión, tenemos el volumen cambia a volumen 2 y la presión cambia a presión 2. En el año 1660, Robert Boyle estableció esta relación en el contexto de esta transformación. Estableció que volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión 1. Es decir, la variación del volumen de una masa de gas es inversamente proporcional a la variación de la presión. De esta ecuación podemos sacar por matemática que volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Aquí presión 1 pasó a multiplicar, volumen 2 pasó a multiplicar en el segundo miembro. Es decir, en los dos estados se mantiene este producto constante. Esta constante K depende de la masa del gas, también de la naturaleza del gas, también depende de la temperatura y también depende de las unidades de medida adoptadas. Muy bien. Ahora, si se representa en una gráfica, si se representa esta variación en el plano cartesiano, así, P contra V, presión en unidad de U y volumen en unidad de U, se obtiene una curva llamada isoterma 1, por llamarlo así. Esta isoterma es una hipérbole equilátera. Hipérbole equilátera es una cónica, que está también en el grupo de circunferencia, elipse y eso, parábola. Ahora, si se tiene, por ejemplo, esta isoterma 1 a una temperatura absoluta o en grado Kelvin, en escala Kelvin, T1. Si se tiene otra temperatura 2, por ejemplo, mayor que T1, entonces la isoterma se aleja del origen. Llamándole isoterma 2, tenemos así la figura. Muy bien. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte entonces establece que el volumen de una cierta masa de gas es inversamente proporcional a la variación de su presión. La siguiente ley que estudiaremos sobre las transformaciones de una masa de gas es la ley de Guy-Luxach. Este físico demostró en el año 1785, en el 87,
¿verdad? La forma en que varía el volumen de cierta masa de gas con la temperatura, cuando la presión se mantiene constante. Para eso, en el esquema gráfico consideramos este balón que contiene un volumen 1 de cierta masa M de gas y que está a una temperatura 1. La presión, supongamos acá, este representa una gota de mercurio, supongamos que esta presión sea de 1 atmósfera. Luego se calienta la masa de gas. Se observa que la gota de mercurio corre hacia la derecha. Significa eso que el volumen aumentó a B2. Y la temperatura también aumentó a T2 porque la masa de gas se calentó. Acá está la fuente de calor. Al permanecer en reposo ahí, al detenerse la gota de mercurio ahí en esta posición, entonces la presión otra vez adquiere el valor de la presión inicial, que supongamos sea de 1 atmósfera. En este caso, la variación de volumen de esta masa de gas es directamente proporcional a la variación de la temperatura absoluta. En términos matemáticos se escribe volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la expresión o el enunciado matemático de la ley de Gay-Lussac. Entonces, el volumen varía directamente proporcional con la temperatura expresada en escala Kelvin. Al representar esto en un plano cartesiano, de temperatura en ciertas unidades con presión en ciertas unidades, volumen en ciertas unidades, se obtiene así una recta, una línea recta, así varía. La gráfica de la variación directa es una línea recta. Pausa. Estudiaremos después la siguiente ley sobre las transformaciones gaseosas. Esta ley se efectúa a volumen constante, es una transformación isométrica y se llama ley de Charles. Ley de Charles. Y supongamos aquí, tenemos acá una pelota, ¿verdad? Una pelota que está en un estado inicial. Estado 1, ya que el volumen es constante, entonces este va a estar a una temperatura 1 y a una presión 1. Muy bien. Supongamos que tenemos nuestra pelota que no está tan bien inflada, algo desinflada, pero no tanto. Luego se expone al sol en una mañana o en una tarde veraniega y entonces recibe esta energía del sol, energía calórica del sol. Esta energía calórica del sol por cierto tiempo delta T distinta de 0, un tiempo prudencial. Entonces, por experiencia nosotros sabemos que la temperatura en este estado 2 va a tener valor T2 y también la presión alcanza un valor P2, siendo acá P2 mayor que P1. Por experiencia nosotros conocemos que una pelota semidesinflada, después de poner a los rayos solares, es como si fuera que esté bien inflada después de cierto tiempo. Muy bien. Ahora, ¿cómo varió acá la temperatura o la presión en relación a entre sí? Se tiene esta expresión matemática, temperatura 1 sobre presión 1
es igual a temperatura 2 sobre presión 2. Esta expresión matemática entonces habla de que la temperatura en escala Kelvin, ¿verdad?, en una transformación isométrica o isocórica, varía en forma directamente proporcional a la presión. También se puede decir de igual modo que la presión dentro de la cámara de la pelota es directamente proporcional a la variación de la temperatura. Muy bien, ¿está todo claro? También si graficamos aquí estas variables, la presión y la temperatura en un plano cartesiano, se obtiene también una línea recta. La gráfica es una línea recta, porque la variación es directa. Muy bien. Ahora estableceremos una relación entre las variables termodinámicas, suponiendo que todas ellas varían. Para eso tendremos en cuenta otra vez este esquema gráfico. Tenemos el mismo recipiente, pero en tres estados. En realidad dos estados, un estado inicial y un estado final y un estado intermedio para facilitar la deducción de la ecuación. Tenemos, por ejemplo, en el estado inicial tenemos el gas, la masa de gas, la misma masa de gas, hay que recalcar eso, que la masa es la misma. Tenemos una presión 1, volumen 1, temperatura 1. La temperatura es constante. Muy bien. En el estado intermedio tenemos presión prima, volumen 2, temperatura 1, igual a F da por ser constante. Por lo tanto, la transformación entre el estado inicial y el estado intermedio, ¿verdad?, ocurre a temperatura constante, es decir, esta transformación está regida por la ley de Boyle-Mariotte. Por lo tanto, podemos escribir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión prima por volumen 2. Entonces el producto de la presión acá en el estado 1 por el volumen correspondiente es igual al producto también de la presión en el estado intermedio por el volumen correspondiente. De esta ecuación podemos deducir que la presión prima es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Esto ya es como por matemática. Ahora consideraremos el estado intermedio y el estado final. Sería el estado, este también estamos llamando estado 1 por los subíndices. Y este último va a ser el estado 2, también por los subíndices. Entonces, del estado intermedio pasa al estado 2, estado final ya. Y supongamos, acá vemos el mismo volumen, por lo tanto, esta transformación se realiza a volumen constante. Entonces, está regida por la ley de Charles. Por lo tanto, podemos escribir presión prima sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Muy bien. Entonces, la presión en este caso es directamente proporcional a la variación de la temperatura absoluta. Si llamamos a esta ecuación, ecuación 1, y a esta ecuación, ecuación 2, tendremos, aquí encontramos presión 1 es igual a presión prima, digo bien, es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Entonces, esta expresión yo puedo reemplazar aquí. Entonces, sustituyendo 1 en 2
Acá la ecuación 1 sustituiremos acá en 2. Entonces, en vez de presión prima, escribiré su equivalente, que viene a ser presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Y sobre, esta es la raya fraccionaria principal, hacemos más gruesa, sobre T1, que tenemos originalmente, es igual a P2 sobre T2. Aquí completando compleja, arriba tenemos una fracción, abajo tenemos una T1 entero, denominador 1. Resolviendo la compleja, aquí encontramos el tremo por el tremo, presión 1 por volumen 1 por 1 da el mismo, ¿verdad? El tremo por el tremo, sobre medio por medio, el tremo por el tremo y medio por medio. Volumen 2 va abajo con temperatura absoluta 1. Es igual, esto se copia igual a P2 sobre T2. Reordenando los términos del estado inicial y del estado final, tendremos aquí presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 que está acá dividiendo, pasa multiplicando, volumen 2 sobre temperatura 2. Y esta ecuación se llama ecuación general de los gases perfectos. Hay que señalar que las expresiones, las relaciones que encontramos es válida para los gases perfectos, los cuales son gases hipotéticos introducidos en un curso inicial de física, de termodinámica, para facilitar los cálculos matemáticos. Así que esta expresión matemática o esta ecuación o esta fórmula, como se dice, es la ecuación general del estado de los gases perfectos. Muy bien, seguimos. A partir de la ecuación general de los gases perfectos, podemos deducir una relación importante. La ecuación general tiene la forma: si en esta ecuación consideramos condiciones normales de presión y temperatura, se tienen. En este caso, la presión 1, la presión inicial 1 es igual a 1 atmósfera. Y la temperatura absoluta T1 es igual a 273 Kelvin. Muy bien. Reemplazando en esta ecuación, tendremos ahí 1 atmósfera por volumen 1 sobre 273 Kelvin es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Efectuando el cociente aquí, encontramos un valor que es igual a 0,00666 atmósfera sobre Kelvin por V1, que es igual a presión 2 por volumen 2 sobre T2. Esta expresión matemática es válida cuando las condiciones iniciales son las normales, es decir, condiciones normales de presión y temperatura, cuando la presión vale 1 atmósfera y la temperatura es 273 grados Kelvin. Solamente en ese caso se puede emplear también para facilitar los cálculos. Muy bien, ahora que aprendimos las expresiones matemáticas que relacionan a las transformaciones de una masa de gas, aplicaremos esas ecuaciones en la resolución de situaciones problemáticas. Para eso tenemos el primer problema. Dice: en condiciones normales de presión y temperatura, cierta masa de hidrógeno ocupa un volumen de 30 litros. Si el volumen es duplicado y la temperatura elevada a 400 grados Kelvin, ¿qué valor tendrá la presión?
Entonces, extrayendo los datos, tendremos datos, solución. Dice, en condiciones normales de presión y temperatura, se puede escribir los valores ahí. En ese caso sabemos que presión es igual a 1 atmósfera. Después sería la presión 1. Después la temperatura 1 es igual a 273 Kelvin. Después en esas condiciones volumen 1 es igual a 30 litros. 30 litros. Luego dice, si el volumen es duplicado, por lo tanto volumen 2 es igual a 60 litros. Y la temperatura, la masa se calienta a 400 Kelvin. Entonces ahí tenemos temperatura 2 es igual a 400 Kelvin. Y pide la presión 2. Presión 2. Aquí, ya que habla de condiciones normales de presión y temperatura, podemos emplear directamente la ecuación que dice presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a 0,0366 volumen 1. Se puede también escribir eso al revés, es la misma cosa para facilitar los cálculos. Muy bien. En esta ecuación nosotros necesitamos presión 2. Entonces, haciendo la transformación por medio de transposición de términos, presión 2 es igual a 0,0366 volumen 1 multiplicado por temperatura 2 y dividido sobre volumen 2. Presión 2 es igual, se copia igual 0,0366 multiplicado por volumen 1, que viene a ser 30 litros, multiplicado por temperatura 2, que es 400 Kelvin, dividido volumen 2, que es 60 litros. 60 litros aquí se simplifica, aquí es 2 y acá es 1. Después aquí es 200 y aquí es 1. Por lo tanto, presión 2 es igual. Multiplicamos 0,0366 por 200. Es igual a 0,732 atmósfera. Esa es la presión. Muy bien, tenemos resuelto el primer problema. Ustedes pueden consultar el libro y después resolver los problemas de la página 20. Pero les recuerdo que deben leer muy bien el marco teórico, revisar, repasar muy bien todas las leyes estudiadas. Y tendremos el último problema en este caso. Dice, en una calurosa mañana veraniega, dice, antes de viajar a Asunción, el padre de una estudiante mandó calibrar los neumáticos de su automóvil a la temperatura de 27 grados centígrados. Después de rodar bastante, al medir nuevamente la presión, encontró un resultado 20% superior al valor del calibrado inicial. Halle la temperatura del aire comprimido en las cámaras de aire, suponiendo constante el volumen de las cámaras. Extraemos datos y después el proceso resolutivo, solución. Muy bien. De repente pueden ser cálculos auxiliares. Dice, en una calurosa mañana veraniega de enero, posiblemente en San Pedro, antes de viajar a Asunción, el padre de una estudiante mandó calibrar los neumáticos de su automóvil a la temperatura. Por lo tanto, tenemos acá temperatura 1, temperatura inicial 27 grados centígrados.
Muy bien. Después de rodar bastante, dice, al medir nuevamente la presión, encontró, acá también tenemos una presión 1. Presión 1 es igual a presión 1. Muy bien, nos dio un valor numérico específico. Después tenemos, dice, después de probar bastante, midió nuevamente la presión y encontró 20% superior al valor inicial, del calibrado inicial. Por lo tanto, aquí tenemos presión 2 es igual a 120% de P1. 20% superior, dice. Por lo tanto, presión 2 es igual a 120% de P1. 20% más. Muy bien. Aquí se supone que los neumáticos, ¿verdad?, que tiene volumen constante. El volumen no cambia. Por lo tanto, volumen es constante. Entonces, transformación isométrica. ¿Y qué es lo que me pide? La temperatura 2. ¿Cuánto se calentaron las ruedas, las gomas del vehículo? Entonces, esta es una transformación isométrica. Nosotros necesitamos temperatura 2. Entonces podemos escribir temperatura 2 sobre presión 2 es igual a temperatura 1 sobre presión 1, porque están en proporcionalidad directa. Muy bien. Nosotros esto hay que despejar. Por lo tanto, escribimos por matemática. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 multiplicado por presión 2 dividido presión 1. Ya la matemática explica esto. Muy bien. Luego temperatura 2 es igual a temperatura 1 por, y esta parte podemos poner en cálculo auxiliar. P2 es igual a 120% de P1. Significa entonces que P2 es igual a 120 sobre 100 P1, detalladamente. Y esto arroja un resultado P2 es igual a 1,2 P1 al efectuar esta división. Por lo tanto, en vez de P2, podemos nosotros reemplazar 1,2 P1 por 1,2 P1 sobre P1. Aquí P1 se simplifica con P1 y por lo tanto temperatura 2 es igual a también T1 ya podemos hacer. T1 es igual a 27 más 273. T1 es igual a 300 Kelvin, porque en grado Kelvin tiene que ser, temperatura absoluta debe ser. Por tanto, reemplazando directamente acá, esto ya se convirtió en 1. Temperatura 1 es 300 Kelvin multiplicado por 1,2. Y esto da temperatura 2 es igual a 3 por 12, 36. 360 grados Kelvin. Esa es, a ese valor subió la temperatura en las ruedas. Y ya está. Espero que sí.